Vamos a empezar con la presentación de un análisis, de un estudio que la Red Española de Teatros, Auditorios, lo quiero decir completo, circuitos y festivales de titularidad pública, tuvo la amabilidad de ofrecernos cuando estábamos trabajando en la confección de este programa. Nos llamó Irene Pardo y nos dijo: tenemos un estudio estupendo para proponeros y que podamos presentar en las jornadas de Platea. Y es un estudio que la Comisión de Formación y Conocimiento de la Red ha elaborado junto con Francisco Javier Gómez, que es director del Departamento de Sociología de la Universidad de Valladolid. Junto a él va a presentarlo también María Sánchez, que es directora de Artes Escénicas y coordinadora de los espacios escénicos del Ayuntamiento de Móstoles y responsable del Teatro del Bosque, y pertenece a esa Comisión de Formación y Conocimiento de la Red. Nos van a contar los resultados del estudio que han llevado a cabo acerca de la circulación de espectáculos por España. Así que 1.000.000 de gracias y adelante. ¿Ya? Sí. Buenos días. ¿Qué entendemos por gira de espectáculos? ¿Qué dificultades inciden más acusadamente en su diseño y coordinación? ¿Son eficientes las ayudas convocadas a la gira? ¿A qué parámetros responden? Esas son las 4 preguntas que pusieron en marcha el mecanismo para elaborar la 10ª Escuela de Verano de la Red Nacional en Almagro en junio de este año. La comisión planteó a la Junta y al resto de los compañeros y compañeras de espacios públicos y además a los compañeros y compañeras de profesión, tanto en distribución o como compañías, sentarnos durante 3 días a focalizar en el tránsito de cómo se mueven los espectáculos en el territorio nacional, que era algo que nunca se había abordado, para visibilizar cómo se gestionan esos movimientos. Por otro lado, le voy a robar a Javier Guerra una palabra que utilizó cuando le pedimos que formara parte de una de las mesas, y planteó que el estudio de giras y la estructura organizativa de giras eficientes de espectáculos había sido uno de los arcanos históricos y motores que habían hecho que se formaran circuitos, redes nacionales, circuitos de redes alternativas, con el fin de hacer un movimiento eficaz que optimizara recursos humanos, técnicos y diera coherencia un poco al movimiento geográfico y circulatorio de los espectáculos. Bien, yo no me voy a extender mucho. Con esas 4 o 5 preguntas empezamos a elaborar una propuesta de escuela que se basó en 6 sesiones independientes, y la primera que se abordó fue: pongámonos de acuerdo en el idioma que hablamos, es decir, hagamos un estudio de la dispersa terminología que utilizamos y qué concepto hay detrás de cada término cuando hablamos de gira, cuando hablamos de bolo, cuando hablamos de... Nos parecía muy importante sistematizar un diccionario para la profesión, o proponer un diccionario que de alguna manera hiciera que todos y todas estuviéramos hablando o sabiendo de qué hablábamos cuando usábamos un término u otro. La segunda sesión se planteó a partir de un estudio que le propusimos a la Universidad de Valladolid, que colabora habitualmente con la red y la comisión para elaborar estudios, que quería abarcar una aproximación estadística, una muestra de cómo se está desarrollando la circulación de esos espectáculos. Una tercera sesión era plantear un análisis de los factores objetivos y subjetivos que inciden en la buena o mala coordinación de giras. Nos falta mucho por aprender, es una deducción obvia y mucho por poner en marcha, pero hay que planteárselo y seguiremos adelante seguro. Este análisis de factores en esta mesa vino
precedido por una metodología que quisimos abrir a la participación de la profesión en 2 mesas de contraste, de donde sacamos información para luego poderlo transversalizar a lo largo de las 6 sesiones. La cuarta, abordó una mesa que trabajaba a partir de propuestas de mejora, cómo podemos mejorar en esta cuestión. En esa mesa de propuestas de mejora nos pareció muy interesante que estuvieran representadas aquellas iniciativas no formales, no institucionales, que funcionan por una estructura organizativa y por una declaración de voluntades que coinciden y se coordinan y hacen que una gira se ponga en pie con mayor o menor extensión. Y la quinta sesión fue poner a debate las subvenciones, las ayudas y la concordancia que existe o no concordancia entre el dinero público ofertado para la ayuda a gira, a compañía o a espacio o a circuitos y la eficiencia de ese dinero en cuanto a la práctica real de esas giras, ¿no? La última sesión venía de la mano de los compañeros y compañeras de ADGAE, que evidentemente hablando de giras no podía faltar que el resto de la profesión comprendiéramos qué anatomía es la que hace que se articule un cachet y por qué. Porque unos cachets funcionan en cercanía de una manera, en lejanía de otro, y sobre todo qué aspectos y qué factores hay que considerar. Estos fueron los 4 pilares y de esos 6 pilares hemos destacado para presentaros hoy el estudio que Javier ya le dejó que hable. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a María y muchísimas gracias a la red por habernos encargado al departamento de este estudio. Y sobre todo gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí para escuchar una aproximación estadística que así en principio no parece el género escénico más divertido. Además vamos a hacerla muy sintética, intentando que hubiese un pequeño espacio para intervenciones al final, de manera que prácticamente esto va a ser una animación a la lectura. Es decir, si a alguien le resulta interesante algo de lo que digamos aquí, pues el documento está colgado, está disponible en abierto para todo el mundo y lógicamente le animamos a que lo consulte. Bueno, el estudio se planteaba básicamente analizar la circulación. Entonces voy a presentar brevísimamente cómo se hizo, el estudio de los estrenos, el volumen de circulación, los flujos geográficos y en el tiempo y las conclusiones. Un segundín. Vale. Bueno, el estudio se hizo sobre el 2015. Esto es importante porque el mundo de las artes escénicas cambia cada año y sobre todo en el 2015, que fue el primer año en que hubo una cierta recuperación de funciones, una cierta reactivación que luego no ha sido tan fuerte, pero aunque lo hemos hecho ahora y lo presentamos ahora, bueno, se presentó en Almagro con anterioridad, representa una realidad de hace 2 años. Se estudió todas las funciones que hicieron cerca de 320 espectáculos en toda España. El tema de los errores muestrales es muy aburrido, pero básicamente, como siempre que funcionamos en estadísticas, porque en España no tenemos un sistema de información de datos sobre teatro avanzado, aunque parece en la última estrategia 2020 que se va a trabajar en esa línea, pues no podemos funcionar más que con muestras. Y la muestra que hemos hecho es relativamente buena, gracias a que las compañías nos han mandado información. Entonces, lo primero es agradecer a las compañías que con su día a día difícil han sacado tiempo para mandarnos todas sus funciones detalladas en Excel, en PDF, de lo que habían hecho en el 15, y con eso hemos conseguido una muestra de error de funciones de 1,7, es decir, hemos analizado 3.065 funciones, qué día, a qué hora y en qué espacio, y hemos analizado 315 espectáculos. Tenemos márgenes de error de 1,7 y 5,4. Eso, para los que no estéis habituados a estadística, está bastante bien. Lo que no nos permite es comparar danza, comparar géneros y subgéneros de teatro. Sobre eso tendríamos que trabajar más. Bueno, hemos hecho este estudio porque no hay información. El sistema teatral tiene datos de muchos tipos, muy fragmentarios, muy incompletos, pero hay más datos desde el punto de vista de la exhibición. El día a día de las compañías es menos conocido. Entonces, ver cómo circulan es un objetivo. Luego, lo hemos hecho porque es una demanda del sector. Hay permanentes peticiones de que se apoyen las giras y lo hemos hecho porque el sector tiene problemas de sostenibilidad. No voy a incidir demasiado en ello porque tenemos una cierta indefensión aprendida de repetir esto, pero efectivamente es un sector que ha pasado un periodo extremadamente duro.
Bueno, ¿cómo se hizo? Pues mandamos cuestionarios y peticiones de información a todas las compañías que estaban inscritas en Red Escena y en Platea. Hemos recibido un índice de retorno bastante bueno y con ello hemos encuestado, tabulado, hemos consultado expertos, bueno, lo habitual en estos estudios. Con esto nos ha salido una muestra que cuento brevísimamente, más que nada porque expresa cómo es la realidad de nuestro sector escénico, caracterizado por lo pequeño. Lo pequeño es hermoso, decía Schumacher, pero bueno, no estaría mal un poquito más de dimensión para generar economías de escala. De hecho, casi todos nuestros espectáculos analizados, hasta el 34% son pequeños, de 1 a 3 personas. Consecuentemente, también son espectáculos con cachés bajos. Aunque el mundo de las artes escénicas, pues uno siempre tiene en la cabeza las grandes producciones o las grandes compañías, lo que genera el volumen más fuerte de programación son los pequeños. Entonces, la categoría con más frecuencia es la de cachés de 1.500 a 3.000 euros. Esta está repetida. Respecto a las ayudas, que era un tema muy relevante, nosotros hemos encontrado un dato que conoce todo el mundo del sector, que es que el modelo español apuesta claramente por las ayudas a la exhibición y no a la producción, de tal manera que el 67% de los espectáculos tenían algún tipo de ayuda a la exhibición y solo un 46% a la producción. Y al decir ayuda es cualquier tipo, hasta las más escasas. En cuanto a la adicionalidad, bueno, no hay mucha adicionalidad y entendemos por adicionalidad el contar con muchas ayudas públicas de diferentes organismos, de diferentes niveles de la administración. La categoría más frecuente es la de 2 ayudas, que eso sería, por ejemplo, participar en 2 circuitos. Y hablamos solo de una ayuda para una función, o sea que podrían ser ayudas muy puntuales. ¿Cuáles son las ayudas más frecuentes? Pues las que aparecen ahí. Básicamente las ayudas a gira del INAEM y los circuitos autonómicos. Bueno. Esto lo voy a decir brevemente, pero esto es casi lo nuclear. Cuando se habla de ayuda a gestión de gira hay 2 maneras de entenderlo. Para algunos es tener más bolos, tener más funciones, y para otros es que estén mejor ordenadas. Y esa petición se mezcla. Entonces, centrándonos en el tema de diseñar mejor las giras, no tener más funciones, que ese es un tema mucho más estructural, hay varios problemas para gestionarlas mejor. Primero, la sobreproducción, o como dice mi amigo Carlos Carbonell, la infrademanda, o sea que es prácticamente lo mismo. Decir sobreproducción es echarnos la culpa, pero quizá no sea ese el enfoque. La concentración de las funciones en el fin de semana, que es el tema más fuerte. La poca vertebración, que este es un tema político, es un tema muy complejo, el hecho de que casi todo lo que se programa, casi todo es mucho decir, pero la mayoría de lo que se programa es de la propia comunidad autónoma. El excepcionalismo en programación, que es un tema controvertido que viene a decir que nuestros programadores tienen una cierta orientación a hacer productos muy singulares, a diferenciarse claramente de otros espacios escénicos del territorio, y eso dificulta la gestión de giras, que lleva asociado, claro, una buena gestión es repetir en el mismo territorio en diferentes espacios escénicos. Luego hay un dominio del modelo de ida y vuelta en la gestión de giras. Es más caro la pernocta que el transporte, esa es una tendencia de amplio radio en toda Europa. Entonces, muy bien diseñadas tienen que estar las funciones para que no se retorne. Luego hay diferentes realidades geográficas. Aquí hablamos de España, pero bueno, Canarias, Baleares, Cataluña, Galicia, todo es muy complicado, muy diferente las realidades de cada uno. Y el gran factor que es la acción de las redes y circuitos. Voy a ver que voy de tiempo, voy regular. Bien. No, regular. El estreno. Del estreno no voy a hablar mucho porque hay... Bueno, la base de datos de estrenos es incompleta, pero podría tener ella la gran estadística de dónde se estrena, cómo se estrena en España. Esto solo es un estudio muestral y los resultados no son muy sorprendentes. Lógicamente se estrena más donde hay más programación, en Barcelona y en Madrid, y luego en alguna provincia que llama la atención, pero casi siempre está vinculada a ferias. Hay alguna provincia, la misma Asturias, que no tienen tanto volumen de programación, pero las ferias inciden mucho en el número de estrenos. Los meses del año, el mes donde más se estrena y donde más se programa es octubre, y mayo y julio, que julio sí que es una singularidad de los estrenos. Julio no es un mes que en programación funcione tan bien, pero tiene muchos estrenos pensando en la siguiente temporada. Bueno, esto
aquí es donde la estadística incrementa su error muestral. Esto solo es una foto del 2015 de una muestra de espectáculos. El espacio escénico que tuvo más estrenos en la muestra fue el Cubic Fabric, que ya está cerrado, lamentablemente, pero con 7, una apuesta muy fuerte por la innovación y el estreno. El Azcuna Centroa, el Teatro Circo de Murcia, es que lo veo desde lejos, el José María Rodero. Bueno, lo interesante de esto, que esta estadística no tiene gran valor, es su relación con los estrenos en ferias y festivales. Hay toda una dinámica, yo diría, de competencia a la hora de estrenar, entre lograr que en las ferias se estrene y lograr que algunos espacios escénicos, porque no son todos, hagan una apuesta fuerte por los estrenos. La Mostra de Igualada, la Fira de Tárrega, FETEN, la Feria de Castilla y León, son las que acumulan más estrenos que en nuestra muestra, solo en nuestra muestra, pues había más estrenos en ferias que en espacios escénicos. Bueno, el volumen de circulación. Aquí empezamos con los datos malos, pero que hay que matizar. Este dato nos da una radiografía del sector terrible, es decir, no sé si se ve desde allí el fondo, pero vendría a decir que un 14% de las compañías tiene una función cada 40 a 100 días o una función cada 20 a 40 días y solo un 18% al menos una función cada 10 días. Esta radiografía es demasiado pesimista porque lo que ocurre es que hay compañías que tienen más de un espectáculo en repertorio. Sobre todo aquí hay compañías de teatro para niños y niñas y la misma danza suele tener más de un espectáculo en repertorio, entonces no estamos diciendo que se sobreviva con 3 funciones al año, pero de los espectáculos analizados la periodicidad media es baja. Sobre dónde se programa, que también es otro de los temas relevantes. Bueno, sabemos que en España la exhibición es fundamentalmente pública. El 52% de las funciones, de las 3.060 funciones, se hicieron en teatro público, el 23,3% en privado y luego el resto en toda una diversidad de localizaciones, espacios y ubicaciones que muestran mucha riqueza y también una realidad poco conocida. Las casas de cultura, el 13%, los centros educativos, el 3%, la calle, lógicamente, el 5%, y a partir de ahí, cualquier institución pública, museos, bibliotecas, hay toda una diversidad de localizaciones y es una dinámica que parece crecer, aunque quizá ha sido como consecuencia de la crisis. Los días de la semana, esto lo conocéis seguramente mejor que yo. Como tendencia general, pues bueno, lamentablemente la exhibición escénica en España es de 3 días a la semana y de esos 3 días el domingo va levemente a menos y el viernes sigue creciendo. El lunes es el día sin cultura en España y, bueno, martes, miércoles, jueves, bueno. Esto es consecuencia de nuestras programaciones, es decir, aquí aunque no se vea bien, el gris es los días en que no hay programación, en una muestra de espacios escénicos de la red española. Entonces, bueno, el año escénico también es un resultado interesante, es cómo se distribuyen los diferentes meses. Si el lunes es el día sin cultura, la cultura en España es de otoño. Los meses con más exhibición son octubre, noviembre y diciembre baja un poquito en relación con marzo. El verano es para otras cosas. Entonces, esto llevado a una sistemática de días, que aunque no se vea nada, es muy bonita esta gráfica y nos llevó muchas horas de trabajo, son los días a la semana con más funciones de las 3.070 que se consideraron en esta estadística. Si a alguno le da curiosidad, el 24 de octubre fue el día que en 2015 tuvo más funciones de nuestra muestra, claro. El 17 de octubre, el 7 de noviembre, es decir, ayer fue el tercero. Así que enhorabuena a los que han organizado este evento porque tenían intuición respecto a cuánto se puede tener público. Y luego, un poquito más detrás está el 31 de enero, marzo. La cultura funciona en octubre y en primavera. Esto es un problema. Esto es un problema de cara a gestionar giras, porque la demanda y la oferta están muy desajustadas en muchas de estas cosas. Respecto al territorio, bueno, aquí tampoco vamos a hacer grandes descubrimientos sobre dónde se programa más, porque se programa más donde hay más espacios escénicos y más público. Y eso está vinculado a la demografía. En nuestra muestra, claramente, Madrid sobre Barcelona. Uy, qué mal voy. Bueno,
Los flujos. Nosotros intentamos analizar flujos y de hecho tenemos cerca de 350 gráficas de estas. Pero estas gráficas son falsas. Así no funcionan las giras. Las giras funcionan así. Se va y se viene. Porque las giras son una función. Solo aquellos que tienen más poder porque tienen más demanda lo organizan mejor. Respecto a comunidades autónomas, aquí sin meternos en el debate político, porque afortunadamente este estudio fue del 2015, la singularidad la marca Cataluña en el sentido de que esta gráfica representa la relación entre importación y exportación de espectáculos. Es decir, Madrid exporta cerca de 1.000 e importa cerca de 720 de los espectáculos que hemos analizado en la muestra. Cataluña tiene un gran potencial exportador porque tiene una gran producción e importa menos. E importa menos primero porque está más internacionalizada, tiene muchas compañías foráneas y también porque el idioma marca el comportamiento de la demanda. El resto de comunidades más o menos está ajustada en la línea. Castilla-La Mancha, por ejemplo, exporta mucho menos de lo que importa. Bueno, esto nos lleva a que hay como mercados. Hay un esboce de mercado de artes escénicas en la zona norte-noroeste, en el Mediterráneo Oriental y Valencia, en Baleares, Cataluña y Valencia, pero muy leves. Estos mercados operan más en los géneros del teatro para niños y niñas, teatro de calle. Pero, nuevamente, esos datos hay que matizarlos. Y en realidad en España, donde se programa mayoritariamente es en la misma comunidad autónoma donde es la compañía. Cerca del 52%, del 48% se programa en la misma comunidad autónoma. Bueno, este sería en realidad la única transparencia radicalmente original, porque todos los demás datos, muy fragmentarios, pero se podrían haber obtenido de otras bases de datos. Esta estadística, que he puesto en valores absolutos, por aquí tengo los porcentajes, habla de la gestión de giras. Es decir, ¿cuántas funciones aisladas tenemos? Tenemos 44% de las funciones son aisladas, es decir, no tiene ninguna otra función en los 3 días anteriores o posteriores. Una compañía va a Orense y vuelve, y no ha hecho más que una función. A partir de ahí tenemos un 17% que son funciones secuenciales en el mismo espacio escénico, que es poquísimo. O sea, esto nos da la sensación de que muchas compañías van y solo hacen una función. Algunas hacen 2, 3, 4, 5, 15, 20, pero son un 17% de las funciones analizadas. Luego, funciones secuenciales en distinto espacio de la misma provincia, eso me parece que son, perdona, es que no lo veo yo muy bien, un 7%, no, un 30%. Esto solo ocurre en Madrid y Barcelona. Es decir, tú actúas en un teatro en Madrid y esa misma semana, 2 días antes o 2 días después, actúas en otro espacio escénico de la misma provincia. Eso en Valladolid, de donde vengo yo, es impensable, claro. Y luego tenemos el campo que justificaba nuestro estudio, que es el 7% de funciones que se hacen secuenciales en distinta provincia. Es decir, yo actúo hoy en Almería y mañana en Málaga. El objetivo de nuestro estudio era facilitar ese proceso y ver si eso ocurría, porque claro, si solo se programa sábado y domingo, pues es que no hay posibilidad de hacer esas cosas. Pero bueno, un 7% es un dato bajísimo, pero que por lo menos justifica que se haga mejor. Bueno, ¿quiénes son los que hacen funciones secuenciales? Hacen funciones secuenciales los que tienen mucho poder o los que tienen poco. Es decir, los grandes espectáculos con mucha demanda articulan y diseñan su gira porque pueden hacerlo. Y también los muy pequeños que están en una red y un circuito donde les organizan la gira. Por poner un ejemplo, en Andalucía, en el Teatro para Niños y Niñas, se veían giras perfectamente diseñadas, seguramente porque hay capacidad para tomar decisiones y que se cumplan, por así decirlo. Porque, claro, el programador luego es legítimamente libre para decir lo que quiera, pero en los pequeños espacios escénicos, pues bueno, la capacidad de influencia es mayor. Las giras se diseñan muy bien cuando se va al extranjero, se perciben en todos los datos y hay una gran variación estacional. Bueno, conclusiones, que es lo importante. Bueno, las conclusiones en realidad es ver cómo se puede mejorar, así que esto lo pasamos.
Aquí yo soy sociólogo, no soy de artes escénicas y tengo muchísimo pudor en expresar opiniones. Así que aquí reflejo lo que dicen los expertos y parte de los debates. El primero, para que se puedan coordinar más giras y que ese 7% de giras secuenciales en diferentes provincias se incrementase, se tendrían que trabajar las organizaciones interfaz. Esta palabreja viene a hablar las redes y circuitos. Las redes y circuitos se crearon para gestionar giras. Al final siguen haciendo una labor fundamental, pero básicamente de apoyo económico a la exhibición. La gestión de giras es compleja y tampoco tienen ni los recursos ni el personal necesario para convertirse en una central de compras o una central de distribución. Luego, los sistemas de gestión de la información y el conocimiento, que en el fondo es hablar de la informática, permitirían un gran campo de mejora, porque a veces para una gestión de giras es vincular oferta y demanda y es generar información de quién qué va a programar quién en qué momento. Otra posibilidad que se planteó siempre en España en varias redes y circuitos es la de condicionar las ayudas a la exhibición, a la negociación y carácter consecutivo de las giras. Esto se planteó en muchas de las redes y circuitos, pero en la práctica es complejo. Y al final, en muchas redes, efectivamente, la ayuda a la exhibición está condicionada a que haya 2 o 3 funciones, pero que sea consecutiva o no, ya es otro tema. La D es una dinámica que en España no tiene mucho valor, pero en el Reino Unido, por ejemplo, es muy habitual, es el desarrollo de trabajo comunitario y educativo que sirvan para rentabilizar el desplazamiento. En el Reino Unido, donde dominan las compañías residentes, el apoyo público a giras rentabiliza los desplazamientos con funciones y con trabajo educativo, trabajo de formación de públicos. No sé hasta qué punto es aplicable a España, pero es muy habitual en Estados Unidos, en Inglaterra. El desarrollo del órgano estatal de gestión de giras, bueno, es una demanda que apareció en el plan de teatro. Yo no estoy convencido de que sea factible más que para determinados géneros, pero bueno, es una posibilidad. La comarcalización, que también aparece en el plan de teatro, y quizá sin echar la culpa a los programadores, pero varios de los autores que escriben sobre esto dicen que hay que desarrollar pautas de gestión de la programación y de distribución más eficaces, en la línea de que este excepcionalismo, este deseo de que mi programación sea radicalmente distinta a toda la de mi territorio, es bastante positivo en lo que tiene de innovación, de generar un relato para cada espacio escénico, pero las compañías destrozan su posibilidad de gestionar giras. Esto se soluciona a veces con buen sentido común por muchos programadores, haciendo las redecillas de las que hemos encontrado muchos ejemplos, que son acuerdos de compra concertada entre varios programadores que no son competidores puros, pero es un campo en el que habría que seguir insistiendo. Bueno, con esto voy a concluir. El estudio estadístico podría haber dado mucho más de sí, pero el mundo de las artes escénicas es complejo y pongo el último ejemplo, ya con esto acabo. Nosotros queríamos ver cómo se distribuyen las funciones de cada espectáculo a lo largo de su ciclo de vida, para ver si hay espectáculos que empiezan fuerte y van a menos, ver si los espectáculos dejan de exhibirse cuando empieza a bajar la demanda o no. Lo que pasa es que la singularidad de los géneros y de la biografía de cada compañía hace que con 400 gráficas no hayamos localizado ninguna pauta común. De todas formas, es un campo interesante porque teníamos la cierta convicción de que muchos espectáculos se abandonan demasiado pronto, cuando todavía hay mercado para ellos, pero que bueno, la compañía toma una decisión por criterios artísticos de asumir un nuevo proyecto. Entonces era comprobarlo estadísticamente, pero aquí no hemos encontrado grandes cosas. Y con esto acabo y me pongo a disposición, porque nos quedan 2 minutos, que es un tiempo muy relevante. Disposición de cualquiera que quiera hacer preguntas o críticas o... No. Solo informaros que está en Red Escena todas las conclusiones, la relatoría y lo que nos ha presentado Javier, un poco por si queréis remitiros a ello. Pues 2 minutos que regalamos. 2 minutos que regalamos al siguiente. Vale. Por generosidad. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.